Reforma Rural Integral y avances en el proceso de paz. Bienvenido, doctor Camilo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Sí, muy buenas tardes. Buenas No, tardes. pues muy contento. Ahí he estado escuchando algunas de las ponencias, sobre todo la parte de investigaciones que están desarrollando allá. Muy interesante. Yo creo que algo muy creativo, muy articulado con las comunidades, con otros saberes. Yo creo que ha sido realmente algo muy enriquecedor. Muchas gracias a quienes han hecho esos trabajos. Bueno, muchas gracias a usted y cuando quiera puede iniciar proyectando su presentación. Pues la verdad que tengo unas láminas un poco aburridoras, son más mis notas que una presentación. Entonces voy a más bien a tratar de llamarles la atención sin que se fijen en el tablero. Y voy a tratar este tema, pues, que tiene que ver con la reforma rural integral y en el proceso de paz en Colombia. Voy a tratarlo en esta breve intervención, abordando pues, algunos puntos, digamos, centralmente, primero, ver el alcance de la reforma rural integral en el acuerdo final de paz. Dentro de este punto de la reforma rural integral, pues abordar algunos puntos centrales que tiene el acuerdo, no solamente los que están allí explícitos en el enunciado del punto uno, que se llama reforma rural integral, sino la relación con otros, porque está íntimamente asociado a lo que tiene que ver con seguridad en los territorios, con los derechos de las víctimas y la restitución de tierras, y en otro nivel con lo que se relaciona con los cultivos, la sustitución de cultivos de uso ilícito y todo el asunto del narcotráfico. Y finalmente el capítulo étnico, que atraviesa cómo el enfoque de género pues atraviesa el conjunto de los acuerdos. Entonces, por eso, ese va a ser pues, la secuencia. Y comienzo por recordarles el sentido del acuerdo de paz y sus contenidos. Y este acuerdo de paz, firmado el 24 de noviembre del año 2016, hace 5 años, tiene 6 puntos centrales que están muy articulados. El primero se llama Reforma Rural Integral, el segundo es sobre apertura política, el tercero es sobre el asunto de la reincorporación y la seguridad, el cuarto sobre el tema de política de drogas y de sustitución de cultivos de uso ilícito, el quinto, justicia transicional, que es la JEP, la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, restitución de tierras y derechos de las víctimas. Y luego, finalmente, tenemos los mecanismos de implementación y la parte de financiación como elemento central. Entonces, lo que hay que señalar es, bueno, ¿por qué en este acuerdo se toma el tema rural como un tema central? Incluso hay que decir que a la hora de mirar los presupuestos o la valoración del conjunto de estas 570 acciones que incorporan los 6 puntos del acuerdo, a la hora de valorarlos, de colocarlos en el plan marco de implementación y en los presupuestos, se ve que el 84% corresponde a la reforma rural integral. Imagínense, sumado con lo que tiene que ver con el tema de cultivos de uso ilícito, podríamos decir que, bueno, mínimo el 86%, para ponerle una cifra bajita, ese corresponde al presupuesto. Es una gran apuesta. Es decir, que se entendió en ese acuerdo que el asunto rural estaba en el centro de la conflictividad o particularmente de lo que eran las aproximaciones en esa mesa donde estaba de un lado el gobierno representando al Estado, porque era un mandato incluso del Congreso de la República, y del otro lado un grupo insurgente que había tenido una presencia, sobre todo rural, en operaciones militares y políticas durante casi 60 años. Entonces, le dieron ese lugar al tema de la tierra y dentro de una idea que ha hecho carrera, de que las conflictividades violentas en Colombia, armadas, han estado asociadas al tema de la tierra y del territorio. Eso no es la completa explicación, pero pues sí es cierto, sobre todo en lo que tiene que ver con el origen de las FARC, surgieron como un movimiento de autodefensa
a principios de los años 60, con una historia anterior en lo que fue el levantamiento gaitanista y que eh, se dio fundamentalmente como movimiento agrario en sus bases de autodefensa campesina frente a toda esta historia de violencias políticas que se llamó violencia liberal conservadora de mala manera, pero que de todas maneras le dio un sello de reivindicación agraria a ese levantamiento inicial y a todo su programa, el programa de Marquetal y demás. Era un programa eminentemente agrario que se mantuvieron en esa línea en la mesa de negociación. Es decir, que digamos que no es porque la conflictividad y violencias en Colombia tenga como única explicación el problema de la tierra, es porque esa fue la aproximación que se dio en La Habana y sobre todo por el sello que planteó el gobierno y las FARC. Dijeron, dejemos todos los otros temas fuertes afuera, el tema de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas, de la reorganización de la justicia, del ordenamiento territorial, la cuestión ambiental, muchos temas trascendentales de la sociedad colombiana, el modelo económico y el régimen político y el sistema constitucional, todo lo dejaron afuera y concentraron fundamentalmente en estos asuntos rurales y en otros puntos de garantías políticas y demás, que son los otros temas. Pero allí hay que decir, uno se pregunta, ¿qué es lo nuevo del acuerdo en materia rural? Rompe con un modo, con un sistema dominante en la ruralidad colombiana. ¿Qué es lo que ha pasado? A la altura del Acuerdo de La Habana, digamos que ha hecho carrera, ya ha tomado vuelo en Colombia como parte de todo el fenómeno de apertura neoliberal mm, fortalecida en los años 90, la idea de una ruralidad concentrada en la productividad, en macroproyectos, en una vocación exportadora y en una política de primarización de la economía colombiana, en un arreglo mundial en el cual Colombia sería un proveedor de insumos minero-energéticos y de producción agropecuaria y al mismo tiempo un receptor de, eh, digamos, de la economía verde en materia rural, de productos de excesos de producción agropecuaria subsidiada en los países del norte. Entonces ese esquema es un esquema supremamente pesado. No voy a hacer la historia de cómo fue la evolución de un intento de reformismo agrario a este planteamiento de financiación o financiación de la agricultura. Es decir, la agricultura dominada por un esquema financiero y digamos que en el centro de lo que se encuentra en la mesa de negociación como estrategia del gobierno, plasmado en planes de desarrollo desde los años 90 y sobre todo a principios de este siglo, es un modelo de desarrollo rural basado en la gran producción y la concentración de la tierra. Concentración de propiedad y concentración de uso. Un estudio que hicimos en Indepaz sobre unidades agrícolas familiares y el tema de la tenencia de la tierra, lo mismo que el desplazamiento forzado, mostramos esa evolución. Una evolución en la cual pues, se expresa en un Gini creciente, es decir, un indicador de desigualdad, de altísima concentración en la parte alta de la pirámide de propietarios, de grandes propietarios, pero que al mismo tiempo con una concentración de la propiedad y sobre todo de las mejores tierras. Aquí se desarrolló una guerra en la cual una lógica de esa guerra fue marginalizar al pequeño campesino, enviar las aspiraciones de tierra hacia zonas de colonización y a las partes altas de la montaña, en tierras más áridas y de pendientes muchísimo mayores. Eso fueron 60 años de conflictividades territoriales, pero que ya en este siglo se consolida como un modelo de altísima concentración de la tierra y donde lo que se considera que es lo rentable, lo que es adecuado, lo que es el progreso, son los macroproyectos. Lo grande es lo eficiente, lo pequeño es un lastre o es ineficiente o se debe arrastrar en la medida que sea funcional en alianzas productivas o en articulaciones con la gran propiedad, pero la concentración de esfuerzos, de subsidios, de
exenciones tributarias, de gabelas del Estado, se concentra en los grandes emprendimientos agroindustriales y monopólicos. Es decir, que eso hay muchas discusiones sobre cuál es la verdadera eficiencia. Yo diría simplemente que fue una apuesta desde el Estado de transferir beneficios a estos grandes proyectos. Eso es lo que se encuentra al momento de la mesa de negociación. De otro lado, viene una reivindicación agraria, no solamente recogida en ese momento en el discurso de las FARC, sino sobre todo una reivindicación de los movimientos sociales y campesinos e indígenas que plantean la reivindicación de la economía campesina, de las formas asociativas y comunitarias y de la agroecología como un elemento importante en la seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de mercados locales, de mercados internos y de esa manera también de una relación de la población con el territorio. Es el choque de dos concepciones que vienen de tiempo atrás, vienen desde los años 60 de manera muy fuerte en los movimientos campesinos, en la formación de la NUC, del mandato campesino, que son frenadas con el acuerdo de Chicorar en el año 71 y que de todas maneras siguen pendientes en la sociedad colombiana. Es decir, en Colombia tenemos nosotros de uno de los estudios catastrales y de análisis por predios, pues tenemos que por lo menos hay 3 millones de predios de pequeños propietarios productores campesinos, de modo que es una realidad en la economía colombiana, una realidad en los circuitos de alimentación, en la provisión de productos perecederos, de apoyo a la canasta familiar, es un componente de la relación urbano-rural, pero de todas maneras en una gran tensión con ese esquema de desarrollo, exportemos lo que podamos e importemos en gran cantidad. Eso fue la apertura. La apertura estableció una competencia de la pequeña producción a la producción de alimentos en la agricultura y estableció la concentración y los cultivos, los monocultivos como gran estrategia. En esa mesa entonces se cruzan esas discusiones y allí en realidad en esa discusión se hace una pequeña conciliación, abriéndole un espacio secundario, pero de todas maneras un espacio a la pequeña producción asociativa, comunitaria y a la economía campesina. Curiosamente, o no curiosamente, sintomáticamente, la palabra campesino y economía campesina no es algo que sea muy presente en el acuerdo final de paz en el tema rural ni en ninguno de sus capítulos. El campesino es un fantasma no solamente para el DANE y los censos de población, sino incluso en el acuerdo de paz. Es una lucha impresionante para que se reconozca que aquí existe pequeña producción campesina, que existe un sujeto que es el campesino, y incluso ha habido más avance en el reconocimiento de los sujetos étnicos, particularmente de las comunidades de propiedades territoriales colectivas. Pero eso se expresó en el acuerdo en que se le dio un lugar, entonces, un lugar a esas economías y se habló de ciertas fórmulas para poder beneficiarlas, no en igualdad de condiciones, porque incluso después del referéndum, del plebiscito, que era en realidad un referéndum de mala manera, después del plebiscito de octubre del 2016, se hizo otra renegociación del tema del rural, donde se incorporaron peticiones de los grandes propietarios de tierra, de los grandes acaparadores durante la violencia y la guerra, y cláusulas de salvedad de no interferencia con las grandes producciones, y se introdujo allí un arreglo que todavía limita más el lugar de las economías campesinas y étnicas, pero en algunas figuras se mantienen y están relacionados con un objetivo central de la política rural y territorial de democratizar, no la, pues, democratizar relativamente la tenencia de la tierra con una meta de 3 millones de hectáreas nuevas de acceso para los trabajadores pobres del campo y comunidades étnicas y campesinas, aunque no lo dice la palabra campesina, ¿no? Fomentar la zona de reserva campesina es otro de los objetivos, unos planes sectoriales
concentrados en 170 municipios críticos que tienen una población de 7 millones de habitantes y que son los municipios, digamos, de mayor impacto en las décadas de violencia y de guerras, y planteamientos sobre lo que llaman los planes de desarrollo con enfoque territorial, que tienen 6 pilares y una política de restitución de tierras para las víctimas. Eso fue como el enfoque, es decir, que el acuerdo de paz no es una reforma agraria, incluso la palabra reforma agraria no está. Hubo una resistencia a hablar de redistribución de la tierra, porque chocaría con el modelo dominante, que era el modelo de concentración del uso de la tierra para grandes emprendimientos agroindustriales y mineroenergéticos. Eso ha sido pues el enfoque central desde la apertura neoliberal a finales de los años 80, a principios de los 90 sobre todo. Entonces, allí, en ese esquema, pues es donde podemos ubicar los alcances. No fue una revolución agraria, no fue una reforma agraria, lo que se pactó fueron pequeños elementos de apoyo a estas economías. Dentro de esas limitaciones es que encontramos cómo, no obstante, hay tanta salvaguarda para el modelo de gran propiedad, ha habido una resistencia impresionante desde los poderes establecidos a que se le dé una combinación, una verdadera coexistencia y complementariedad a diferentes formas de producción a nivel de escala y de relaciones de producción. Es decir, formas independientes, formas étnicas y la gran producción. No podemos olvidar que aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de 3 millones de predios de economía de pequeña producción campesina. Que pues, por supuesto tienen menos tierra que los 5.000 grandes propietarios en este país. Estamos hablando de 35.000 hectáreas, la mayor parte de ellas de reserva ambiental, pero que son calificadas como de propiedad colectiva, indígena y étnica, ¿no? Que son, por supuesto, ya utilizables para la actividad agrícola solamente en un 20%. Pero, de todas maneras, estamos hablando de la mitad del territorio de Colombia en propiedad colectiva, ambiental y en propiedad de tenedores, de pequeños propietarios. Es una cosa impresionante que no podemos dejar de tener en cuenta. ¿Y cómo se sopesa? Entonces, en medio de esta realidad, podemos mirar brevemente cuáles han sido como los alcances de lo logrado, no en revolución, en estas pequeñas reformas. Entonces vemos, yo les sugiero en esto, por supuesto, los datos que aquí voy a entregar son tomados de los estudios oficiales, informes sobre todo de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría, de algunos informes del Instituto Kroc y de las entidades del Comité Técnico para observadores internacionales que integraron el CINED y CERAC, y de la Comisión del Congreso de la República que ha hecho seguimiento. No son datos inventados. Y hoy, por ejemplo, esta mañana estuvimos escuchando cómo los integra la alta instancia pues, de pueblos étnicos para mirar el capítulo étnico. Entonces vemos que en relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es uno de los temas fundamentales que el gobierno ha enfatizado ahora en el balance de los 5 años. El gobierno ha enfatizado en que allí está uno de los grandes logros del acuerdo. Hay que decir que hacer planes en los territorios más críticos del país se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer con un enfoque de consolidación territorial para grandes macroproyectos, o se pueden hacer en alianza con los pequeños productores. Entonces, el asunto no es si se hacen planes o no se hacen planes, si hacen muchas inversiones o pequeñas, sino para qué, con qué sentido. Y aquí podríamos decir que se han hecho inversiones, algunas de ellas importantes en algunas partes, como en el Catatumbo, por ejemplo, y en la Macarena, en algunos territorios del Caquetá. Es decir, hay algunos esfuerzos importantes de inversión, pero no son inversiones para el pequeño productor.
Para el pequeño productor se han orientado microproyectos, microplanes de inversión, digamos, victorias tempranas, que son una porción muy pequeña del conjunto de las inversiones. El gobierno ha dicho que para estos planes de desarrollo con enfoque territorial ha comprometido 9.9 billones, que equivalen al 14% del total de los 70 billones que, según el marco fiscal de mediano plazo, sería necesario para cumplir las metas de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Es el 14% al año quinto. Si tenemos un horizonte de 12 años, es decir, al quinto año deberíamos tener una ejecución por lo menos del 40%. Es decir, que tenemos que esta ejecución del 14% está muy por debajo de lo esperado a esta altura. Es decir, que hay un retraso considerable. Pero esa cifra de los 9.9 billones es una cifra en el papel. Es decir, es una promesa de inversión, no la inversión ni la ejecución efectiva. Entonces, cuando la Contraloría, la Procuraduría, en el informe que estoy tomando como referencia, dicen, bueno, ¿qué se ha ejecutado en realidad? Entonces llegan a una cifra inicial de 4.6 billones de ejecución que han venido haciéndose, y lo que dicen es que a este ritmo de inversiones se gastarían más de 20 años para que se ejecutara el conjunto del plan de los PEDET. Es decir, que están invirtiendo al año el 2% de los recursos necesarios para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del acuerdo. Frase textual del documento al cual me estoy refiriendo. Entonces, por eso, pues sí, por supuesto que hay inversiones importantes, de lo planteado, de lo costeado, pues el 85% del todo el conjunto del plan se refiere al tema rural. Pero realmente, pues allí, a los pequeños productores, por ejemplo, las obras, las pequeñas obras que se han entregado a pequeños productores, que son 1.350 obras, de las cuales más de 1.000 en este gobierno, todo eso significa 250.000 millones de pesos. 250.000 millones de pesos de un globo total que dicen de promesas de 9.5 billones. Quiere decir esto que en realidad al pequeño campesino en los PEDES se le da muy poco. Una cuestión, que en los planes de desarrollo con enfoque territorial no hay ejecución en materia de entrega de tierras, no hay. Y hay un componente que incorporaron en estos planes a nivel ya más amplio intermunicipal, que llaman planes de acción de restauración territorial, que incorporaron algunos elementos de los planes de sustitución. Pero en suma, lo que dicen estos informes es que los PEDET, incluso que son, digamos, la bandera del gobierno, ahora que vino el secretario general del gobierno, le dijo, ¿qué hemos hecho? Entonces dijo, hemos atendido a los reincorporados y hemos hecho los PEDET. Y atendimos las exigencias del Congreso, de la Constitución y de la Corte Constitucional de darle plata a la justicia transicional. Hasta ahí, es decir, que los PEDET son la gran bandera. Ahora hay que decir lo siguiente. La pregunta es, ¿ha sido una estrategia para la paz la inversión que se está haciendo? ¿O es una estrategia recurrente para continuar con el modelo de consolidar territorios en función de los macroproyectos? Uno ve que en la historia de Colombia han existido planes territoriales siempre. Existió, por ejemplo, el Plan Nacional de Rehabilitación, no en 170 municipios como este, en 350, con una inversión proyectada 4 veces más grande que esta. Y ese plan fue un plan de consolidación territorial contra insurgente, ¿no?, que se disolvió. Era un plan de electrificación, de saneamiento básico y de vías terciarias. Ese también. Este es un plan de consolidación territorial. Si uno mira el Catatumbo o mira cualquiera de estos territorios, se da cuenta que las grandes inversiones son en vías, pero son vías de penetración para la movilidad de control del territorio
y también para acompañar la expansión de megaproyectos. Uno ve las apuestas en vías en zonas ambientales, pues son terribles. Es decir, las vías son de penetración, son las vías de la deforestación y de la perversión y la destrucción de las zonas de reserva ambiental en el país. Entonces, digamos que por el sentido, la orientación, por el concepto que se maneja, incluso por los niveles de ejecución, hay mucho que desear en este tema de los planes, de estos planes. Pero incluso habría que ver que cuando se habla de unos planes territoriales en un proceso de posacuerdo, pues hay un gran objetivo. Y el gran objetivo es reducir las condiciones de pobreza de la población, mejorar el nivel de vida. Y resulta que si uno mira qué pasa incluso en los territorios más críticos, por no hablar de la ruralidad en general, los balances que se hacen aquí a 5 años en este periodo, en las zonas más críticas, son balances de deterioro de las condiciones de vida. Esta mañana escuchaba yo a las comunidades indígenas y negras de este país que estaban representadas en la instancia étnica y presentan datos de que este empobrecimiento que tiene Colombia en medio de la pandemia y la crisis económica, que nos ha producido un incremento en más de, no sé, se habla de 4 millones más de pobres absolutos en este país y que hemos llegado a un nivel de pobreza del 42%, pues el incremento de la pobreza tiene una simetría. Quiere decir que hay una proporción de más pobres entre las comunidades rurales que han sufrido la violencia, entre los grupos étnicos en nuestro país. Es decir, que desafortunadamente está de por medio de la pandemia y la crisis, pero incluso en el manejo de la pandemia y la crisis hay una desigualdad, una inequidad. Es decir, que por las condiciones de la crisis, pero también por las políticas, nos hemos alejado de las metas de superar los niveles de pobreza y de inequidad y de fortalecer las capacidades productivas de las comunidades rurales. Y esto está relacionado también con otro elemento de la calidad de vida, que es la violencia. En los sectores destinados a ser privilegiados por los planes de desarrollo territoriales, donde ha habido un mayor reordenamiento de violencias, recomposición de grupos armados, por ejemplo, que golpean todas estas regiones como focos centrales. Son 150 municipios críticos, pero entre más o menos 300 donde persiste la movilidad de grupos armados. Se presenta la situación de asesinato de líderes sociales. Hay que decir que el 52%, según los cálculos de Indepaz, y más según el CINEP, corresponden a asesinatos de líderes en comunidades étnicas, supuestamente incluidas como prioritarias, muchas de ellas en los planes de desarrollo territorial. Es decir, que ha habido allí un problema de incremento, además de la tasa de homicidios en estos desplazamientos forzados. 100.000 desplazados por año después de la firma del acuerdo. Pero son cifras del registro único de víctimas, están ahí. Ahora cada vez los esconden más en la página de estadísticas de la presidencia de la unidad de víctimas, pero los podemos buscar. 100.000 promedio, un poquito más. Este año ya se habla que superó las 75.000 víctimas directas de desplazamiento forzado y que además van a llegar a cerca de 100.000, si hacen las cuentas, y están los confinados, como lo está sucediendo en el Chocó y en Nariño y en otras regiones, donde la gente queda encerrada, atrapada en medio de las dinámicas de violencia que no han podido ser conjuradas. Entonces no tenemos territorios con mejores calidades Doctor de vida. Camilo, ¿me escucha? Lo Sí. que pasa es que ya debemos ir terminando con la presentación, ir concluyendo. Muchas gracias. Tenemos muy poco tiempo ya. Ah, muy bien. Bueno, entonces yo diría que esto se une también con el déficit de materia de tierras. Aquí solamente les doy un dato, el que ha sido entregado también por la Procuraduría. La Procuraduría dice que del globo de los 3 millones de hectáreas que deberían ser entregados a las poblaciones rurales pobres, se han entregado 3.000 hectáreas a los campesinos y 250.000 hectáreas de saneamiento de resguardos que venían de antes del acuerdo de paz. Es decir, que las metas se ha llegado al 1% de las metas.
decir, que es un asunto que realmente en tema de tierras, de acceso a tierras, de redistribución de tierras, no se han cumplido las metas que estaban previstas. Entonces, nosotros podríamos decir también hablar de lo que ha sucedido con los planes de sustitución de cultivos, que realmente han sido desvirtuados porque se orientó el esfuerzo hacia los planes de erradicación forzada. Entonces tenemos con ese panorama general, podríamos decir que la estrategia de desarrollo rural, de nueva ruralidad o de reforma rural integral está en un nivel de aplicación muy pequeño. El Instituto Kroc dice que estamos alrededor del 10% en materia de tierras y de territorios y en materia de sustitución de cultivos estamos en un punto similar. Es decir, que mucho menos. Hacia adelante, con esto termino, lo que hay que señalar es que se trata de recuperar el sentido del acuerdo, a pesar de que es un mini reformismo, sin embargo hace diferencia, tiene en consideración la importancia de estas poblaciones rurales, campesinas y étnicas. Entonces, es muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la perspectiva del país, el cumplimiento integral del acuerdo de paz en materia rural, retomar el tema de tierras, de los planes territoriales enfocados al bienestar de las poblaciones más pobres y no como otra estrategia complementaria de un desarrollo rural concentrado en todos estos esquemas de exportación, de altísima productividad, de privilegio a macroproyectos y de considerar que la pequeña producción y la mediana producción son un lastre, son ineficientes o que de todas maneras ocupan un lugar secundario en un modelo de desarrollo rural. Bueno, muchas gracias, Camilo, por su amplia y maravillosa presentación. Estamos pues muy contentos de estar aquí con usted. Tenemos una pregunta de nuestro público y le agradecemos, por favor, brevedad en la respuesta. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos siempre a estos eventos. La verdad, usted es un aliado estratégico y nos da una visión integral de todas las dinámicas que debe tener el Estado en todo este proceso de apoyo a su comunidad. Tenemos una pregunta y es la siguiente, o sea, ¿qué debe contener, ahora que hay tantos candidatos en campaña, qué debe contener una reforma integral para que cumpla con todas las necesidades que tiene la comunidad o la nación? O sea, ¿qué debe contener? ¿Qué elementos deben ser partícipes de esa reforma para que en realidad tengan el impacto que nosotros necesitamos como Colombia? Pues a mí me parece que para comenzar debe recuperarse y acogerse de manera plena lo que está en el punto número 1 de la reforma rural integral. Yo pienso que hay que ampliar lo que tiene que ver con el fomento del apoyo a la pequeña y la mediana producción y con un enfoque agroecológico. Parece que hay que cruzar todo esto con un enfoque ambiental y tomando como sujetos de gran importancia, sujetos prioritarios precisamente a los productores campesinos, étnicos, a la pequeña, mediana producción y a la producción asociativa, para ir más allá de todos esos esquemas de la Revolución Verde y de digamos, la Revolución de Monsanto y hacer verdaderamente una ruralidad endógena desde las experiencias y desde la diversidad y en una armonía, por supuesto, con el medio ambiente. Muchas gracias, Camilo, entonces por su respuesta, por compartir con tanta generosidad todos estos temas con nuestra comunidad en el segundo simposio de ruralidad. Lo despedimos entonces con un aplauso de agradecimiento.